Carl Carson, el escritor infiel, presenta Los Guardianes de María, el principio. Escrito por José Miguel Rubio Quirant. Los Guardianes de María. Capítulo 3. Amanecer. 29 de diciembre del año 1370. Una figura observaba al guardacostas desde la penumbra. Los ropajes desaliñados contrastaban con su persona. Quizá fuera porque éstas, aunque sucias, aparentaban ser de buena calidad o bien, porque al fijarse con detalle en sus gestos y movimientos revelaba un aire caballeresco. Aunque su cara denotaba cansancio, en su rostro apareció una chispa de alegría. Mientras el jinete se alejaba a todo galope, con todo tipo de precauciones, salió de su escondite y se dirigió al arca. Al estar frente a ella, sintió que el tormento y angustia que se había apoderado de él durante días, pensando que no la volvería a ver más, se extinguía. Sintió como unas lágrimas recorrían sus mejillas. Con un rápido gesto, se la secó con las mangas de su sucia camisa. Tocó con suavidad la tapa, viendo que el guardacostas no la había cerrado, y sin dudarlo la levantó. Lo que se descubría dentro de la extraña arca era la imagen de una hermosa señora, coronada, tumbada en ella, como si durmiera. Sus manos permanecían juntas, pero no entrelazadas, dispuestas como si rogara a Dios. Sintió una honda ternura al recordar los retos y peligros que había pasado junto a ella. Se santiguó, y como si de una mujer se tratase, con suma suavidad, escarbó entre sus ropajes hasta que sus manos toparon con un objeto rectangular. Al sacarlo, vio que estaba cubierto con una fina piel para protegerlo. Eso era lo que buscaba. Nervioso, se lo introdujo dentro de la camisa. A continuación, colocó la ropa de la imagen como la había encontrado y cerró con sumo cuidado, de nuevo, la tapa. Incorporándose, miró una vez más a su alrededor, encontrándose con el Cap de la Joux. Decidió ir en esa dirección, utilizando la vereda que había visto entre los carrizales, pasando a ser un viajero más que transitaba por esos lares. Ya que, si se decidía ir por la playa, que era el camino más corto, corría el riesgo de encontrarse con otro guardacostas y tendría que dar multitud de explicaciones. No se preocupó por las huellas que había dejado en la orilla, pues sabía que el mar borraría cualquier vestigio de su estancia en el lugar antes de que volviera el jinete con las personas a las que, supuso, habría ido a informar del hallazgo. Miró las inscripciones de la tapa, aflorando una sonrisa en su rostro. Sabía la importancia del contenido y sus inscripciones. Hubiera dado la vida por ella, no solo una, sino 1000 veces, por protegerla, aún sin haber jurado que debía hacerlo. Ahora viéndola allí inclinada, sobre la arena, al tiempo que el sol la cubría de rayos dorados, supo que nunca olvidaría esa imagen. Sintió como su corazón se aceleraba cuando pensó en la señora, y todo esto le pareció una señal, la cual le hizo entender aún más. Sintió la paz de encontrarse fuera de peligro y de saber que ese era el final del largo peregrinaje. Todo esto le hizo ver que no era voluntad de los hombres marcar el destino del arca, sino todo lo contrario. Porque el deseo de la señora era estar allí hasta el final de los tiempos. Sin dudarlo, se dirigió con decisión al arca, al tiempo que de su cinturón extraía una daga. Se inclinó sobre la tapa, dirigiéndose con precisión a cada uno de sus vértices, grabando algo en ellos. Miró lo que había puesto, y volvió a aflorar una sonrisa en su rostro. Sentía que le quedaba algo por hacer, pues al igual que a su progenitor, el Altísimo había dejado en sus manos algo muy importante para protegerlo. Y ese algo estaba ligado a la señora, pues estaba seguro que se protegían el uno al otro.
y el vínculo que los unía era el contenido de la caja. Rozó la camisa con sus dedos, como queriéndose asegurar que el objeto continuaba allí, y se sintió mejor al notarla. Luego se introdujo en los humedales, perdiéndose entre el carrizo, en busca de la vereda que lo llevara al Cap de la Joux. El arca quedó allí, sola, con su tapa mirando al cielo, viéndose en sus vértices unas nuevas siglas grabadas, CE, y latina, Y, y por último la letra A. 4 caracteres que solo él sabía lo que significaban y a su vez que lo indicaban todo. Soy para Eric. Fin del capítulo 3.